Había dos personas cuyos caminos nunca deberían haberse cruzado. Thaddeus Gowling, un carismático empresario local con una obsesión por la perfección, y Viola Sinclair, una joven con grandes sueños de hacerse un nombre en el mundo de la ilustración botánica. Su historia comenzó como muchas otras, con un encuentro casual, una chispa de atracción y la promesa de un futuro hermoso juntos. Pero, a medida que pasaban los meses, lo que empezó como un romance de cuento de hadas se transformó en una pesadilla de manipulación y control. Así comenzó el viaje de Thaddeus para convertirse en el titiritero de Pine Grove, moldeado por el duro paisaje de su infancia. Nacido de Imogen y Reginald Gowling, figuras prominentes en la escena empresarial local, Thaddeus creció en un ambiente donde la perfección no solo se esperaba, sino que se exigía. Desde una edad temprana, Thaddeus mostró señales del hombre en que se convertiría. En la escuela, era meticuloso en su trabajo, rehaciendo sus tareas varias veces hasta que cumplieran con sus altos estándares. Sus maestros alababan su dedicación, sin darse cuenta de las tendencias obsesivas que impulsaban su comportamiento. En el patio de recreo, Thaddeus estaba menos interesado en los juegos que en organizar a sus compañeros, creando elaborados sistemas de reglas que imponía con mano firme. En casa, la situación era aún más intensa. Imogen y Reginald dirigían el hogar con una precisión militar, dictando todo, desde los horarios de las comidas hasta la disposición exacta de los muebles. El joven Thaddeus aprendió que el control equivalía a amor, y cualquier desviación de la norma establecida era recibida con fría desaprobación. Su padre, Reginald, rara vez estaba presente, consumido por su trabajo en la exitosa cadena de ferreterías familiar. Cuando interactuaba con su hijo, era para inculcarle la importancia del éxito y la necesidad de mantener la impecable reputación de la familia. A pesar de, o tal vez debido a su estricta educación, Thaddeus destacó académicamente. Se graduó como el mejor de su clase en la escuela secundaria de Pine Grove y continuó sus estudios en administración de empresas en una universidad prestigiosa. Allí perfeccionó no solo su capacidad para los negocios, sino también su habilidad para encantar y manipular a quienes lo rodeaban. Profesores y compañeros de clase se sentían atraídos por su carisma y su ambición, sin sospechar los oscuros impulsos que se escondían bajo su exterior pulido. Al regresar a Pine Grove con su título, Thaddeus se estableció rápidamente como una estrella en ascenso en la comunidad empresarial local. Tomó las riendas de una de las tiendas familiares y en un año aumentó las ganancias en un 30%. Su éxito solo reforzó su creencia en el poder del control y en su propia infalibilidad. A medida que su vida profesional florecía, sus relaciones personales seguían siendo superficiales. Salía con mujeres de manera casual, pero nunca permitía que nadie se acercara demasiado. Los que lo conocían bien notaban que sus novias solían ser mujeres tranquilas y sumisas que parecían desvanecerse en su presencia. No fue hasta que conoció a Viola Sinclair que Thaddeus encontró a alguien que creía que podía moldear a su imagen. Una compañera perfecta que cumpliría con los estrictos estándares que le habían inculcado desde la infancia. Viola, en contraste con la estricta crianza de Thaddeus, nació en una familia liberal, donde el amor, la risa y la individualidad se celebraban abiertamente. Sus padres, Laurel y Finn Sinclair, eran espíritus creativos. Laurel, ceramista, y Finn, fotógrafo de la naturaleza. Desde pequeña, Viola mostró un talento excepcional para capturar la belleza del mundo natural a través de su arte. Animada por sus padres, la pasión de Viola por la ilustración botánica floreció, convirtiéndose en algo más que un hobby, en un sueño que deseaba perseguir profesionalmente. Su hermano Jasper, 2 años mayor, fue su mayor apoyo y protector. Los hermanos compartían un fuerte lazo, explorando juntos los bosques de Pine Grove, donde Viola dibujaba mientras Jasper identificaba las plantas y animales que encontraban. En la escuela, Viola era bien querida, pero algo reservada, prefiriendo la compañía de un pequeño círculo de amigos cercanos a grandes reuniones sociales. A pesar de su talento, luchaba con la inseguridad,
una debilidad que más tarde la haría vulnerable a la manipulación de Thaddeus. Después de graduarse de la escuela secundaria, Viola tomó la difícil decisión de dejar Pine Grove para estudiar Bellas Artes en un colegio de Portland. Aunque la separación de su familia fue dura, Viola prosperó en un entorno creativo, perfeccionando sus habilidades y construyendo un portafolio que atrajo la atención de varias editoriales especializadas en textos botánicos. Viola regresó a Pine Grove, impulsada por la nostalgia y el deseo de construir su carrera en un lugar que siempre la había inspirado. Poco sabía que su regreso marcaría el comienzo de una cadena de eventos que cambiarían el curso de su vida de maneras que nunca hubiera imaginado. El encuentro fatídico entre Thaddeus y Viola tuvo lugar en un fresco día de otoño durante el Festival de la Cosecha de Pine Grove. Viola, que había regresado recientemente a su ciudad natal, había montado un pequeño puesto para exhibir sus ilustraciones botánicas. Thaddeus, como patrocinador del evento, quedó inmediatamente impresionado por la delicada belleza del trabajo de Viola y también por Viola misma. Se acercó a su puesto, desplegando todo su encanto, y elogió su obra con la precisión de alguien que entendía el arte, impresionando a Viola con su aparente apreciación por su pasión. Para Viola, Thaddeus emanaba una confianza y una atención intensa que la atrajeron. La conversación inicial entre Thaddeus y Viola se extendió de minutos a horas, con Thaddeus permaneciendo en el puesto de Viola mucho después de que debería haber atendido a otros compromisos del festival. A medida que el sol comenzaba a ponerse, arrojando un brillo dorado sobre los terrenos del festival, Thaddeus invitó a Viola a cenar. Halagada e intrigada, ella aceptó. Los primeros días de su relación fueron un torbellino de gestos románticos y experiencias compartidas. Thaddeus colmaba a Viola de atención, enviándole ramos de sus flores silvestres favoritas a su casa y estudio. Mostró un gran interés en su trabajo, ofreciéndose a ayudarla a hacer conexiones en la comunidad empresarial local para impulsar su carrera. Viola, conmovida por su amabilidad y apoyo, se encontró enamorándose profundamente. Para quienes los rodeaban, Thaddeus y Viola parecían la pareja perfecta. A menudo se les veía caminando de la mano por la ciudad, con Thaddeus presentando orgullosamente a Viola a sus colegas y amigos. La familia de Viola, en particular su hermano Jasper, al principio quedó encantada con los modales educados de Thaddeus y su aparente devoción hacia Viola. Sin embargo, incluso en esos primeros días de felicidad, había señales sutiles del control que llegaría a definir su relación. Thaddeus comenzó a hacer sugerencias sobre el arte de Viola, criticando sus elecciones de color o los temas que decidía ilustrar. Al principio, Viola apreciaba lo que veía como comentarios constructivos, sin darse cuenta de que estos comentarios eran los primeros pasos en la campaña de Thaddeus para moldearla según su visión. Sus citas, aunque románticas, siempre estaban meticulosamente planeadas por Thaddeus, hasta el más mínimo detalle. Él escogía los restaurantes, ordenaba por ambos y dirigía sutilmente sus conversaciones. Viola, interpretando este comportamiento como decisivo y atento, no notó cómo sus propias preferencias eran gradualmente desplazadas. A medida que las semanas se convertían en meses, la influencia de Thaddeus sobre la vida de Viola creció. La animó a aceptar trabajos de encargo para sus socios comerciales, alejándola de los proyectos personales que una vez fueron su pasión. Sugirió cambios en su vestuario, elogiándola cuando adoptaba los estilos que él prefería y expresando su decepción cuando no lo hacía. Los amigos y la familia de Viola comenzaron a notar cambios en su comportamiento. La artista, antes espontánea y libre, se volvió más reservada, revisando constantemente su teléfono en busca de mensajes de Thaddeus antes de tomar decisiones. Poco sabía Viola que ya estaba atrapada en una red de control que solo se estrecharía con el tiempo. A medida que la relación de Thaddeus y Viola avanzaba, las manipulaciones sutiles de los primeros días dieron paso a un control más evidente. Lo que había comenzado como sugerencias suaves y orientación amorosa se transformó en una red asfixiante de reglas y expectativas que invadían cada aspecto de la vida de Viola. El primer cambio importante ocurrió cuando Thaddeus
convenció a Viola de mudarse con él, argumentando la practicidad de compartir gastos y la profundidad de su compromiso mutuo. Viola, atrapada en el romanticismo de la situación, aceptó con entusiasmo. Sin embargo, la mudanza marcó el comienzo de una nueva fase en la campaña de control de Thaddeus. Una vez que vivían juntos, Thaddeus comenzó a dictar la rutina diaria al detalle. Implementó un horario estricto que gobernaba todo, desde los horarios para despertar hasta la planificación de las comidas. Viola se encontraba siguiendo un régimen que dejaba poco espacio para la espontaneidad o la elección personal. El desayuno debía servirse a las 7 a.m., en punto, con un menú previamente aprobado por Thaddeus por su valor nutricional. Las horas de trabajo de Viola estaban cuidadosamente asignadas, con Thaddeus insistiendo en revisar su progreso a intervalos regulares a lo largo del día. Al principio, Viola racionalizaba este comportamiento como la forma de Thaddeus de ayudarla a ser más organizada y productiva. Se decía a sí misma que sus intenciones eran buenas, que solo quería lo mejor para ella. Pero, a medida que las restricciones se hacían más rígidas, comenzaron a surgir dudas. El control de Thaddeus se extendió más allá de su vida hogareña. Comenzó a supervisar las interacciones sociales de Viola, insistiendo en saber su paradero en todo momento. Las llamadas telefónicas con amigos y familiares se realizaban en su presencia, con Thaddeus interviniendo a menudo o indicando a Viola que terminara conversaciones que consideraba improductivas. Gradualmente, el círculo de amigos de Viola se fue reduciendo. Sus relaciones se debilitaban debido a su creciente inaccesibilidad y su cambio de comportamiento. Incluso el arte de Viola, que una vez fue su mayor fuente de alegría y autoexpresión, cayó bajo el dominio de Thaddeus. Criticaba su trabajo sin descanso, insistiendo en que se centrara en proyectos comercialmente viables en lugar de los estudios de la naturaleza que amaba. Viola se encontró creando menos por placer y más para cumplir con los exigentes estándares de Thaddeus. Su paleta, antes vibrante, se volvió apagada, y su estilo, más rígido, reflejaba las restricciones impuestas a su espíritu. Con el paso de los meses, la transformación de Viola se hizo evidente para quienes la conocían mejor. Su madre, Laurel, notó cómo la risa vivaz de su hija había sido reemplazada por una risa apagada, siempre con una mirada hacia Thaddeus en busca de aprobación. Finn, su padre, estaba preocupado por la forma en que Viola parecía encogerse en presencia de Thaddeus, su postura antes confiada ahora encorvada e insegura. Jasper, siempre protector de su hermana, fue el primero en expresar abiertamente sus preocupaciones. Durante un raro momento a solas con Viola, trató de indagar suavemente sobre su relación, preguntando si realmente era feliz. Viola, condicionada por meses de influencia de Thaddeus, desvió las preguntas de su hermano con respuestas ensayadas sobre las alegrías de tener un compañero tan apoyo. Pero la semilla de la duda había sido plantada, y Jasper dejó la conversación más preocupado que nunca. Thaddeus, al percibir la amenaza potencial a su control, redobló sus esfuerzos para aislar a Viola. Propuso mudarse a una zona más remota de Pine Grove, argumentando la necesidad de un entorno más inspirador para el arte de Viola. En realidad, la mudanza tenía como objetivo alejar aún más a Viola de su red de apoyo, haciéndola aún más dependiente de Thaddeus para la compañía y la validación. Mientras preparaban su nuevo hogar, las exigencias de Thaddeus se volvieron cada vez más extrañas. Empezó a dictar no solo cuándo podía comer Viola, sino también cómo debía masticar, su postura, su manera de hablar e incluso sus patrones de respiración. Viola, con su sentido del yo erosionado por meses de manipulación, cumplía con cada nueva regla, creyendo que si lograba ser lo suficientemente perfecta, el amor de Thaddeus lo justificaría todo. Pero la perfección, como Viola descubriría, era un objetivo en constante cambio en el mundo de Thaddeus, y el costo de perseguirla resultaría ser más alto de lo que jamás habría imaginado. La fachada de la relación perfecta entre Thaddeus y Viola comenzó a resquebrajarse bajo la inmensa presión de su control. Para Viola, el punto de quiebre no fue una súbita revelación, sino un despertar gradual a la realidad de su situación.
Era un martes por la tarde cuando Viola, absorta en una obra por encargo para uno de los socios comerciales de Thaddeus, perdió la noción del tiempo. El reloj marcó las 3 de la tarde, y no había preparado el té de la tarde que Thaddeus acostumbraba. El sonido de sus pasos en las escaleras envió una oleada de pánico por su cuerpo. Sus manos temblaban mientras intentaba apresuradamente ordenar su espacio de trabajo. Thaddeus entró en el estudio, con el rostro marcado por la decepción. Sin decir una palabra, se dirigió al caballete, examinando la obra de Viola con una mirada crítica. Su silencio era más aterrador que cualquier estallido de ira. Finalmente, habló con una voz fría y medida, expresando su insatisfacción no solo con la falta del té, sino con la calidad de su trabajo, el estado del estudio e incluso la forma en que estaba sentada. Cada palabra era una daga, destinada a hundirse profundamente en la menguante autoestima de Viola. Mientras Thaddeus continuaba con su reprimenda, algo dentro de Viola cambió. Por primera vez en meses, sintió un atisbo de enojo en medio del miedo y la vergüenza. Esta pequeña chispa de desafío debió brillar en sus ojos, porque la actitud de Thaddeus cambió repentinamente. Su voz se suavizó, y se arrodilló a su lado tomando sus manos. Le habló de su amor, de su deseo de verla triunfar, de cómo todo lo que hacía era por su bien. El cambio abrupto de crueldad a ternura dejó a Viola tambaleándose, insegura de sus propias percepciones. Esa noche, mientras Thaddeus dormía, Viola permaneció despierta, permitiéndose examinar su vida con honestidad. Pensó en su arte, una vez vibrante y personal, ahora reducido a proyectos comerciales que no le brindaban alegría. Recordó a los amigos con los que no había hablado en meses, las cenas familiares que se había perdido, los sueños que había abandonado. El peso de todo lo que había perdido la aplastó, y por primera vez desde que se mudó con Thaddeus, Viola lloró. En los días siguientes, Viola luchó con su creciente conciencia. Comenzó a notar cosas que antes había pasado por alto o racionalizado. La forma en que Thaddeus vigilaba su teléfono, las amenazas sutiles que se escondían tras sus expresiones de amor, las constantes humillaciones disfrazadas de críticas constructivas. Cada observación añadía certeza a la convicción creciente de que algo estaba profundamente mal. El primer intento de Viola de pedir ayuda fue tentativo. Durante una llamada telefónica cuidadosamente supervisada por Thaddeus con su madre, intentó transmitir su angustia a través de un lenguaje codificado, esperando que Laurel captara su súplica. Pero años de metáforas artísticas habían entrenado demasiado bien a Viola en el arte de ocultar su verdadero significado, y la llamada terminó con su madre sin captar nada de lo que había detrás. A medida que su miedo y desesperación aumentaban, Viola consideró medidas más drásticas. Pensó en huir, pero ¿a dónde iría? Thaddeus tenía control sobre sus finanzas y no tenía acceso a dinero propio. Contempló la posibilidad de llamar a la policía, pero ¿qué les diría? Thaddeus nunca la había golpeado, y no estaba segura de si lo que estaba experimentando se consideraría abuso ante la ley. Atrapada y cada vez más desesperada, Viola sentía que se hundía en la desesperanza, sin saber que la ayuda estaba en camino, en la forma de su hermano Jasper, cuyas sospechas estaban a punto de llevarlo a descubrir la oscura verdad de su situación. Jasper Sinclair siempre había sido protector con su hermana menor, y la creciente sensación de que algo andaba mal en la vida de Viola había estado aumentando durante meses. A pesar de las seguridades de Viola de que todo estaba bien, Jasper no podía ignorar la sensación de malestar que impregnaba cada interacción con ella y Thaddeus. Decidido a entender qué estaba sucediendo, Jasper comenzó a investigar el pasado de Thaddeus. Jasper comenzó su investigación con preguntas inocentes en el pueblo, hablando con residentes de larga data sobre la historia de la familia Goling. La mayoría hablaba bien de Thaddeus, de su capacidad empresarial y de sus contribuciones caritativas a la comunidad, pero algunos comentarios sobre su intensidad y perfeccionismo llamaron la atención de Jasper. Ampliando su investigación, Jasper se puso en contacto con antiguos compañeros de clase de Thaddeus,
enmarcando sus preguntas como parte de un proyecto de historia local. Fue durante una de estas conversaciones que se topó con una pieza crucial de información. Una exnovia de Thaddeus, ahora viviendo en otro estado, compartió con vacilación su experiencia de manipulación emocional y control durante su relación. Su historia reflejaba inquietantemente los cambios que Jasper había observado en Viola. Con este conocimiento en mano, la preocupación de Jasper se convirtió en alarma. Redobló sus esfuerzos, utilizando sus habilidades como naturalista aficionado para recopilar y catalogar meticulosamente pruebas del comportamiento de Thaddeus. Anotó los momentos en que Viola tenía permiso para salir de casa, la forma en que sus patrones de habla habían cambiado, la desaparición gradual de su estilo personal en favor de la ropa que Thaddeus aprobaba. La pieza final del rompecabezas encajó cuando, una noche, Jasper, siguiendo una corazonada, pasó en coche por la casa de Thaddeus y Viola. A través de un hueco en las cortinas, vio a Viola sentada rígidamente en la mesa del comedor, con Thaddeus gesticulando airadamente sobre ella. La visión de su hermana vibrante e independiente, reducida a una figura temblorosa, disipó cualquier duda que quedara en Jasper. Sabía que tenía que actuar, pero también entendía la delicadeza de la situación. Una confrontación directa podría empujar a Viola a aislarse aún más o provocar a Thaddeus a tomar medidas más extremas. Necesitaba encontrar la manera de llegar a Viola y ayudarla a ver la realidad de su situación. Con el corazón pesado y la mente llena de posibles estrategias, Jasper comenzó a formular un plan para rescatar a su hermana del infierno en el que vivía. Estaba decidido a devolver a Viola al ambiente amoroso y solidario de su familia, sin importar el costo. Poco sabía él que su intervención, aunque bien intencionada, estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que terminarían en tragedia. El día de la confrontación amaneció gris y nublado, como si la naturaleza misma presintiera la tragedia que se avecinaba. Jasper, armado con las pruebas que había reunido y con un desesperado plan para liberar a Viola del control de Thaddeus, condujo hasta la casa apartada a las afueras de Pine Grove. Eligió la hora cuidadosamente, sabiendo que Thaddeus solía hacer recados los sábados por la mañana. Su plan era simple: confrontar a Viola con la verdad, mostrarle las pruebas que había recopilado y convencerla de que se fuera con él de inmediato. Jasper golpeó la puerta, sorprendiéndose al ver que Thaddeus la abrió en lugar de Viola. Los ojos de Thaddeus se estrecharon con desconfianza, pero le invitó a pasar con una sonrisa forzada. Viola no estaba a la vista. Desconcertado por la inesperada presencia de Thaddeus, Jasper improvisó. Pidió hablar con Viola, tratando de mantener un tono casual. La respuesta de Thaddeus fue fría, informándole que Viola estaba indispuesta y no podía ser molestada. La tensión en la habitación era palpable, dos hombres enfrentados en una silenciosa batalla de voluntades. Incapaz de contenerse por más tiempo, Jasper enfrentó directamente a Thaddeus. Le acusó de manipular y controlar a Viola, exigiendo verla de inmediato. La fachada de cortesía de Thaddeus se desmoronó, revelando una fría furia que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Jasper. La discusión se intensificó, y los gritos de ambos atrajeron a Viola, que bajó corriendo las escaleras. Se detuvo en seco en la mitad del tramo, con los ojos llenos de miedo y confusión, mientras veía a su hermano y a su pareja lanzarse acusaciones. Jasper, al ver a Viola, intentó apelar directamente a ella. Le suplicó que viera la realidad, que reconociera el abuso al que había sido sometida. Viola, dividida entre su amor por su hermano y la lealtad condicionada hacia Thaddeus, comenzó a temblar incontrolablemente. Thaddeus, al darse cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación, cometió un error fatal. Agarró bruscamente el brazo de Viola, ordenándole que volviera a subir las escaleras. La imagen de Thaddeus sujetando a su hermana fue demasiado para Jasper, quien se lanzó hacia adelante para protegerla. Lo que ocurrió a continuación fue un torbellino de movimientos y palabras gritadas. Thaddeus, más grande y fuerte que Jasper, lo dominó fácilmente. En la lucha, la cabeza de Jasper golpeó la esquina de la chimenea de mármol con un ruido seco y aterrador. Se desplomó en el suelo,
con la sangre extendiéndose rápidamente a su alrededor. El grito de Viola rompió el repentino silencio. Corrió hacia su hermano, sosteniendo su cabeza en su regazo, suplicándole que despertara, pero Jasper permanecía inmóvil, con la mirada perdida en el techo. Thaddeus, de pie sobre ellos, tenía el rostro marcado por la sorpresa y la realización de lo que había hecho. Murmuraba incoherencias sobre accidentes y defensa propia, pero Viola no escuchaba. Su mundo se redujo al cuerpo inerte de su hermano y a la terrible verdad de lo que su vida se había convertido. Como en un trance, Viola tomó el teléfono de Jasper, que había caído de su bolsillo durante la lucha. Con manos temblorosas, marcó el 911, su voz apenas un susurro mientras informaba de la muerte de su hermano y del papel que su pareja había tenido en ella. Thaddeus no hizo ningún movimiento para detenerla ni para huir. Se dejó caer al suelo, con la cabeza entre las manos, mientras el sonido de las sirenas acercándose llenaba el aire. El mundo perfecto que había construido meticulosamente se había desmoronado en un instante, dejando solo la tragedia y la promesa de una justicia largamente esperada. La detective Lorraine Hawthorne, una investigadora experimentada del Departamento de Policía de Pine Grove, tomó el mando de la escena. Sus ojos expertos notaron cada detalle: el mármol ensangrentado de la chimenea, los muebles volcados que hablaban de una violenta lucha, y los dos individuos en estado de shock. Viola, aún sosteniendo el cuerpo de su hermano, y Thaddeus, desplomado contra la pared, aparentemente derrotado. Mientras los paramédicos retiraban suavemente a Viola de Jasper para confirmar lo que ya era dolorosamente obvio, la detective Hawthorne comenzó el delicado proceso de desentrañar los eventos que habían llevado a ese momento. Las primeras entrevistas de la detective Hawthorne con Viola y Thaddeus pintaron un cuadro de una disputa doméstica que había salido terriblemente mal. Pero el instinto de la detective le decía que había más en la historia. La investigación pronto se extendió más allá de la escena del crimen. Hawthorne y su equipo profundizaron en la historia de Thaddeus y Viola, entrevistando a amigos, familiares y conocidos. Surgió un patrón de aislamiento, control y miedo. Viola, una vez que superó el impacto inicial, comenzó a hablar sobre la realidad de su vida con Thaddeus. Su testimonio, junto con las pruebas meticulosamente recopiladas por Jasper, encontradas en su coche, ofrecían un relato escalofriante de abuso psicológico y manipulación. El análisis forense de la escena del crimen corroboró la versión de los hechos de Viola. La inclinación de la herida mortal de Jasper y el patrón de salpicaduras de sangre sugerían que efectivamente había sido empujado, contradiciendo la afirmación de Thaddeus de que fue en defensa propia. En la audiencia de sentencia, el juez pronunció una dura condena sobre las acciones de Thaddeus antes de dictar una sentencia de 25 años a cadena perpetua. Cuando Thaddeus fue llevado esposado, Viola, apoyada por sus padres, observaba en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro, lágrimas de dolor por su hermano perdido, alivio por el castigo de su tormentador, y quizás un atisbo de esperanza por un futuro libre del control. Los meses que siguieron fueron un período de sanación dolorosa para Viola. Aunque el peso del dolor por la pérdida de su hermano era inmenso, comenzó a reconstruir su vida. Lentamente, volvió a su arte, pero esta vez con una nueva perspectiva. Sus ilustraciones, antes delicadas y contenidas, se volvieron audaces y llenas de vida. Sus pinceladas, una vez temerosas, ahora expresaban una mezcla de libertad y dolor que resonaba con una sinceridad cruda. Las galerías comenzaron a interesarse en su trabajo, y la voz artística de Viola, que había sido suprimida durante tanto tiempo, floreció de una manera que nunca había imaginado. La familia de Viola también emprendió su propio viaje de sanación. Laurel y Finn Sinclair se convirtieron en defensores de la concienciación sobre el abuso psicológico, utilizando la trágica historia de su familia para ayudar a otros a reconocer las señales de peligro. La comunidad de Pine Grove, conmocionada por lo ocurrido, también cambió. Se implementaron programas de apoyo, se crearon grupos de discusión sobre la salud mental y la violencia doméstica, y las empresas locales comenzaron a colaborar con organizaciones benéficas
que trabajaban para proteger a las víctimas de abuso. Viola, aunque llevaba consigo las cicatrices emocionales de su relación con Thaddeus, encontró en su tragedia una nueva fuerza. Se convirtió en una activista, dedicando parte de su tiempo a hablar en eventos y talleres sobre la importancia de la autonomía personal y las señales de las relaciones abusivas. Sus palabras, cargadas de experiencia personal, tenían un impacto profundo en aquellos que la escuchaban. En una ocasión, mientras hablaba en una conferencia sobre supervivientes de abuso, un joven se le acercó después de su discurso, con lágrimas en los ojos, agradeciéndole por compartir su historia. Él había estado en una relación similar, explicó, y las palabras de Viola le habían dado la valentía para buscar ayuda. Para Viola ese momento encapsuló el doloroso viaje de su vida, la prueba de que incluso las experiencias más devastadoras pueden llevar a la esperanza y a la posibilidad de cambio. A lo largo de los años, Viola continuó creciendo tanto en su vida personal como profesional. Se rodeó de amigos de confianza que respetaban y apoyaban su independencia. La relación con sus padres se fortaleció, y juntos encontraron consuelo en los recuerdos de Jasper, honrando su vida a través de sus propias acciones y proyectos. Aunque nunca dejó de lamentar la pérdida de su hermano, encontró maneras de mantener su memoria viva, dedicándole algunas de sus obras más importantes y utilizando sus enseñanzas sobre la naturaleza en sus ilustraciones. El pasado nunca desapareció del todo. Hubo momentos en los que Viola aún se despertaba en medio de la noche, con recuerdos de la manipulación de Thaddeus atormentándola, pero estos episodios se hicieron menos frecuentes, y con cada pesadilla que enfrentaba, Viola se reafirmaba en su convicción de que no era una víctima, sino una sobreviviente. El control que Thaddeus había intentado imponerle se convirtió en una especie de antítesis para ella, una fuerza impulsora que la animaba a vivir la vida en sus propios términos. Pine Grove, una vez un escenario de dolor para Viola, se transformó en un lugar de resiliencia. La comunidad que había presenciado la tragedia ahora era testigo de la increíble recuperación de una mujer que se negó a ser definida por su pasado. Y aunque algunos todavía susurraban sobre esa historia, la mayoría admiraba la fortaleza de Viola Sinclair, la artista que había renacido de las cenizas de un amor destructivo. El camino hacia la curación fue largo y lleno de desafíos, pero Viola sabía que cada paso que daba era un tributo al amor incondicional de su familia y a la memoria de su hermano. Había aprendido que la verdadera fortaleza no reside en la perfección, sino en la capacidad de levantarse después de la caída, de encontrar belleza en la imperfección y de redescubrir la libertad en el propio reflejo. ¿Interesados en más misterios de asesinatos de la vida real? Asegúrense de darle me gusta y suscribirse a nuestro canal. ¿Qué sentencia le hubieseis puesto vosotros? Déjame un comentario y te leeré. Disfruten de la vida porque solo hay una. Os quiere. El detective.